Enodo Global es un organismo, una institución de carácter internacional con sede en Virginia, en Estados Unidos, muy cerca de Washington, influencia en la capital de los Estados Unidos, y publica periódicamente estudios sobre riesgo social. Ha formulado uno recientemente en torno a la República Dominicana, corrupción, riesgo social y seguridad. Y a propósito de todos los movimientos de protestas y de contestación que hay en la sociedad dominicana en estos últimos meses. Por eso invitamos a su presidente, al presidente de Enodo Global, que está de visita en el país, el señor Jim Cisco. No habla español por completo, pero lo va a auxiliar simultáneamente el señor Ramón Sedano. Y también al vicepresidente de operaciones en la República Dominicana de Enodo Global, el licenciado Luis Soto. Con ellos vamos a conversar sobre este tema. La primera pregunta es, y va formulada al señor Cisco, es ¿qué es Enodo Global y cómo se sostiene? ¿Qué tipo de institución? Cisco tiene en su récord el haber sido un oficial de inteligencia de la Armada, pues, de Estados Unidos. La Marina. De la Marina. Navy. So, Enodo Global is a business intelligence firm. Es una firma de inteligencia global. We focus on a specific type of Nosotros risk nos in our risk especificamos, analysis, and we call that social concentramos risk. en algunos riesgos específicos que llamamos específicamente riesgo social. Y a propósito, ¿cuál pudiera ser el By the way, concepto what would fundamental be de the riesgo fundamental social? concept of social risk? So, social risk is El really riesgo social undefined. no se Not many define. people are familiar with it. No mucha gente está But it's familiarizada present con every day. esto, pero esto está We see it across presente the en nuestras globe. vidas, los vemos But people alrededor look de at todo it el mundo. as geopolitical risk, La or gente habla default de risk, riesgo or technical risk. geopolítico o de default o técnico. So, risk, El social riesgo risk is really the social, risk that más bien, populations es el pose on either riesgo que la businesses or población governments, impone sobre and los how negocios governments o el or gobierno, businesses y cómo actually los impact the negocios y population. la It's that población interaction that we impactan, call social son risk. impactados por la población. Y esto es lo que nosotros llamamos el riesgo social. ¿Quién financia esa institución? Who ¿Es una finances institución sin that particular, sin institution? fines Is de it a lucro, una non-profit organización? or is it ¿O tiene or financiamiento do you público? get public financing? So, we are a for-profit organization. We work Nosotros for somos una institución private sector lucrativa, companies trabajamos and para governments. compañías del sector privado y también para gobiernos. However, this Sin study, embargo, este we funded estudio internally. nosotros lo costeamos internamente con nuestros propios fondos. Lo del riesgo social se entiende. Ahora, los principales desencadenantes del riesgo social, ¿cuáles son? ¿Qué factores inciden en que exista y se incremente el riesgo social? So, that varies Esto for varía each country para or cada for region, país or o for para la population. región o para las poblaciones. seen in Lo que hemos Saudi nosotros Arabia visto or en Morocco Arabia Saudita may be o en different from what Marruecos is puede experienced ser in diferente Latin a lo que se America or está Dominican experimentando en América Latina o la Sí, República Dominicana. aparte de este estudio que han hecho from sobre this el riesgo study that you social have en República conducted on Dominicana, social ustedes han hecho otros antes sobre otros países, sobre todo de América Latina. We've done some work Hemos looking hecho at the algo de extractive trabajo industry, mining sector en la Peru. industria So we de have some extracción en experience working in Perú, Latin America. así que tenemos cierta experiencia haciendo esto en América Latina. Yo quisiera que Luis Soto nos dijera algo del riesgo social en República Dominicana. ¿Qué está, es decir, cuál fue el resultado del estudio que se hizo en cuanto detonante de riesgo social en República Dominicana? Primero que nos diga cómo se hace el estudio, cómo ustedes, cómo se fundamentan los estudios de Enodo Global sobre el riesgo social. Correctamente. ¿Cómo se fundamentan los estudios? Como explicábamos al principio, Jim viene de una experiencia de más de 20 años en la comunidad de inteligencia de los Estados Unidos. Él es un exoficial de inteligencia naval y antes de tú abordar un país, por ejemplo, en técnicas de guerra, tú no solo lo abordas militarmente, tú tienes que conocer ese país, cuáles son los diálogos, cuáles son las discusiones, cuáles son los conflictos, porque puede ser que, de hecho, ellos mismos estén a favor de la causa
por la que tú estás llegando a ese país. Entonces, durante mucho tiempo, Jim se especializó en esa área, conocer las discusiones sociales, las fracturas de las sociedades. Y entonces él aplica esa experiencia y la combina con técnicas tradicionales de inteligencia de negocio y una herramienta de software muy avanzada, de Big Data Analysis y de estudio. Y quiero hacer un paréntesis aquí. A partir de la población, porque cuando hablamos de inteligencia de negocio, generalmente una firma hace inteligencia de negocio pensando en sí mismo, o un gobierno encarga un estudio pensando en sí mismo. En Nodo Global dice no, nosotros partimos de la población. Primeramente vamos a entender cuál es el diálogo, cuáles son sus inquietudes, cuáles son sus quejas, cómo se relaciona, cuáles son los disparadores, a lo que usted se mencionaba, qué los conecta a ellos juntos. Y eso es básicamente la base de la este metodología. ¿Ustedes hicieron encuestas para este estudio sobre el riesgo social de la República Dominicana o hicieron dinámica de grupo o consultaron a personas, digamos, influyentes o analistas o diferentes sectores sociales? ¿Cómo es la metodología? Sí, hicimos algunos contactos locales y el estudio explica que se hizo de esta manera, pero la base fundamental, el meollo de esta metodología es por medio de análisis. En el caso de la República Dominicana, primeramente se analizaron más de 90,000 tweets. Más de 90,000 tweets. Más de 90,000 tweets, correctamente, en un primer momento. Y entonces esos 90,000 tweets tú analizas no solo los diálogos, por ejemplo, hasta una de emociones, una carita, todo esto tiene un significado. Y analizamos no solo quién lo dice, qué dice, sino por qué lo dice. Luego, ese es el valor agregado de esta metodología, que entonces tratamos de identificar cuáles son las identidades que conectan las personas que están teniendo estos diálogos. Jim, definitivamente un estudio que parta de un análisis de las expresiones de diferentes sectores sociales y personas, pues da, como tú decías, una visión bastante acabada de cuáles son los sentimientos, las cosas. En el caso concreto de República Dominicana, ¿cuáles fueron esos factores que a ustedes le inducen a indicar que hay un riesgo social que debiera prestarse la atención para que no termine en una movilización civil? Lo que nosotros clave que vimos aquí, que es importante, fue la forma en que la gente está percibiendo la corrupción. Se habla mucho sobre la impunidad, demasiado, y lo que estamos diciendo que no es un asunto de impunidad, está de identidad. La gente ve lazos directos entre la corrupción y el presidente Medina. Ellos están viendo que los escándalos de corrupción esto es un ataque a ellos mismos, a la población, y ven que esto está pasando, que por el resultado de que hay cosas que no han sido abordadas en un periodo de tiempo, y un pequeño evento podría desencadenar motines sociales y hasta llegar a la agitación social. Esto está pasando en todas partes en el mundo, no es solo la República Dominicana. Y la República Dominicana no está inmune a esto. El estudio se hizo para traer a la atención de los líderes empresariales y políticos de la República Dominicana que esto está pasando. I'd like to give you an example, social risk, more than definition. In the Dominican Republic, the recent del Hotel Hard Rock que estaba planeado para la República Dominicana, que descarriló esto luego de tener todos los permisos gubernamentales. Unas protestas, unas inquietudes de una comunidad, una junta de vecinos. Y es increíble que un proyecto de $100 millones haya sido, y ese es riesgo social. Otro ejemplo, el Dakota Pipeline en Estados Unidos. Ya tenía 87% del proyecto terminado, todos los permisos autorizados, y de repente alguien sube un video diciendo que va a pasar por en medio de una tierra de unos indígenas, y eso hizo un disparador. Entonces, las redes sociales son un disparador natural
de lo que es el riesgo social. ¿Qué pasó en Ucrania? ¿Qué pasó en Túnez? Bueno, un hombre que se inmoló precisamente por corrupción disparó toda la primavera árabe. Entonces, en el caso dominicano, nosotros teníamos un timeline, no sé si pudieran ponerlo en la pantalla, pero en el caso dominicano, cuando usted analiza desde los tiempos, cuando Participación Ciudadana, por ejemplo, publicaba 10 años de impunidad, todos estos casos, hasta lo que está pasando ahora con la Marcha Verde, y uno ve una marcha ascendente, y uno ve inclusive algunos, lo que llamamos disparadores. El homicidio del arquitecto en la misma oficina de OISOE, dispararon las cadenas humanas alrededor de esa institución. La confesión de Odebrecht, de estos sobornos, las autoconfesiones de ellos, disparan más cosas. Y el mal manejo de estas expresiones populares de parte del gobierno, de parte de los empresarios, porque un punto que queremos hacer... ¿También mide el manejo de los empresarios, sus reacciones? No, en nuestro análisis analiza solamente unos tweets, hay un rango específico que se midieron, no necesariamente los empleados en este, sí puede enfocarse hacia los empresarios. Lo que sí estoy diciendo es que cuando los empresarios, por ejemplo, advierten que el riesgo social está aumentando, que algo está cambiando, que las marchas que se están dando en este país antes no se daban, los empresarios no deben asumir que el gobierno se va a encargar de todo. Ellos tienen una responsabilidad, porque en el caso de Brasil, el declive económico, la situación política que se dio afectó no solo al gobierno. Y sabe, yo siempre digo, cuando los gobiernos son muy buenos en ganarse la voluntad política en el momento del voto, dicen la famosa campaña, I want your vote, quiero tu voto, sí, pero luego que tienes el voto, se producen esas esa desconexión entre el político y la sociedad y empiezan a hablar idiomas diferentes. Entonces ahí es donde entra el nodo global, analizamos lo que está diciendo la población y lo presentamos. Puede ser que quien analice este reporte, alguien del gobierno o tal vez de la misma sociedad civil diga, no me gusta, no me identifico. Bueno, esto es sencillamente una radiografía, es una fotografía de lo que está diciendo el pueblo. De lo que se dice en 90.000 tweets, que ustedes analizaron. Correctamente, y no solo lo que se dice, porque cualquier persona puede descargar una aplicación de Big Data Analysis que te dice, esto es lo que están diciendo. Bueno, la diferencia de nuestra metodología es que analiza identidades, es que tratamos de identificar cuáles son los disparadores sociales que pueden motivar a una movilización. Bueno, el señor Cisco ya mencionó algunos de los resultados clave. ¿Hay algunos más que tú quieras mencionar, Soto? Tu profesión original es, tú eres politólogo, ¿verdad? Mi profesión original fue contabilidad, luego maestría en finanza corporativa, luego maestría en administración pública y 28 años de experiencia en la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. Yo durante muchos años, más de 10 años, los últimos 10 años antes de emigrar a Estados Unidos, dirigí los programas anticorrupción de la USAID. ¿De la USAID aquí? Aquí en la República Dominicana, correctamente. Y trabajé mucho con los programas de sociedad civil de governance. Entonces, cuando llego al nodo global, una, porque soy dominicano, y dos, porque el tema de governance me apasiona. Y dado que había una situación que se estaba dando en la República Dominicana con la confesión del caso de Brecht, y esto que a simple vista se ve que se está incrementando, me lleva a sugerirle a Jim, pero vamos a hacer este análisis aplicado a governance. Y quiero anotar algo. Nosotros aplicamos esta metodología a governance y encuentra estos resultados. Dos brevemente que les resumo. Uno, que apunta directamente al presidente Danilo Medina. Y uno se pregunta ¿por qué? Y eso es parte de los desafíos que nos quedan. Y le respondo a su pregunta. ¿Qué sigue? ¿Qué recomendaciones? Esto hay que profundizarlo. El riesgo social está aumentando y tiene consecuencias no solo sobre la clase política, sino también sobre la clase económica. Y creemos que tanto empresarios como políticos debieran interesarse en esto, investigar y ayudar a contribuir. ¿Cómo se ve la corrupción en el resultado de ustedes? ¿Cómo se mide o se ve? ¿Qué es lo que ustedes entienden que la población percibe como la corrupción? Bueno,
ustedes, tradicionalmente la corrupción es un problema político y económico. Lo que nuestro estudio encuentra es que ya ese no es el caso. La población está mezclando la corrupción con asuntos de derechos humanos. Hay cosas que se han mezclado. Con razón o sin ella, en los diálogos encontramos que la población está indignada por lo que ellos llamaron bloqueo de las cuentas Twitter. Y tal vez el gobierno diga, yo no bloqueé ninguna cuenta Twitter. Bueno, pero este es el discurso que hay en este grupo de personas y el gobierno tiene que entender esto. Uno esté de acuerdo o no, este es el diálogo que ellos están teniendo. El otro diálogo que encontramos es el presidente Danilo Medina y él debe preguntarse por qué ellos están sintiendo esto hacia mí en particular. Y lo otro que encontramos es que la población dice que ellos no se identifican con lo que está sucediendo en el país. Ellos dicen, nuestra identidad, nuestros valores como dominicanos están en riesgo. Inclusive el derecho a protestar, el derecho a expresarnos en una cuenta Twitter está siendo cuestionado, está siendo atacado. Entonces, eso es un hallazgo de nuestro reporte. Ya no es sobre economía, ya es algo sobre identidad nacional y sobre derechos que han costado mucho sobre esta nación. Y hay gente que defiende eso ya con más gallardía que si estuviéramos solo hablando de un asunto político o económico. Frente a los resultados fundamentales de ese estudio, de esa identificación de la corrupción con el presidente de la República, el tema de Odebrecht, ese sentimiento de que hay una represión desde las redes sociales hasta el cuestionamiento de la participación en la marcha, ¿cuáles pudieran ser recomendaciones para que este riesgo social no termine en una movilización civil, vamos a decir así? Nosotros nos acercamos al gobierno y les dimos las recomendaciones para cómo poder enfrentar la situación. Lo que hemos visto en la República Dominicana, no solo en la República Dominicana, muchos gobiernos no están bien preparados, bien dotados para trabajar con el riesgo social. La recomendación que hacemos es de que interactuar con los gobiernos, no solo de la manera tradicional, sino no dando solamente a la gente prebendas, sino lo que pedimos aquí es lo que aprendimos en Marruecos y en Túnez, es que, por ejemplo, en Bahrein se usaron la mano fuerte y trataron los motines sofocarlo. Más bien es, tú puedes usar a la policía para dar el agua, permitirle a la gente que hable, pero no llevar a los policías de motines. Lo que hace esto más bien es escalar las tensiones sociales en lugar de pacificarlas. Bueno, ustedes lo han expresado en 4 o 5 recomendaciones específicas. Soto, ¿cuáles son las recomendaciones específicas que ustedes han hecho? Él ha hablado de las recomendaciones en sentido general, pero ustedes tienen aquí unas específicas. Si pueden proyectarlo también, están al final del están al final del documento. Compartimos con... Ahí están las recomendaciones. Si pueden ponerla. Primero decimos desarrollar una comprensión profunda para diagnosticar los factores de riesgo. Es decir, el primer problema que uno puede tener es la ignorancia de lo que es tema social, de lo que es riesgo social y cómo se combate. Porque, como decía Jim, si ves estas manifestaciones y tu respuesta a ella es mandar policía antimotines o asumir que la población lo que necesita es comida y vamos a mandarle salami, como la patana que fueron a San Francisco de Macorís a distribuir. Entonces, vuelvo y digo, el sentimiento de ataque a su dignidad, que es lo que hemos encontrado, lo que eso está haciendo de hecho es exacerbar precisamente en vez de apaciguar, y eso es lo que estamos diciendo. Entonces, lo que decimos, lo primero es el conocimiento. La República Dominicana debe expandir su base de conocimiento de lo que es riesgo social y cómo se combate, tanto el sector privado como el sector público. En el sector privado, por ejemplo, vemos las manifestaciones que se dan con
las minerías en la República Dominicana. Turismo pudiera pensar, tenemos todo bajo control, están en nuestro resort y no hay problema con nuestros turistas. Bueno, tus empleados salen del resort, los turistas salen del resort y aún no salieran como empresarios en este país. Los empresarios, si analizan sus comunidades, conocen mejor cuáles son, por ejemplo, los disparadores de violencia, de riesgo, etcétera, pueden inclusive aportar al gobierno como parte de su responsabilidad social. Porque, vuelvo y digo, a veces asumen que, bueno, lo que necesita este pueblo es una escuela. Tal vez no. Tal vez si tú aplicas esta metodología a la comunidad donde tú estás haciendo negocio, vas a sorprenderte. Y eso va a crear una mejor relación con tu comunidad. Las otras recomendaciones específicas. La próxima dice diseñar rápidamente estrategias para evitar que el riesgo social se expanda. Está creciendo y debe ser abordado de manera inteligente. Proporcionar a los líderes y los sectores público y privado herramientas y capacitación para reducir el riesgo social. Y aquí tal vez ponemos un reto a las universidades. Tal vez con universidades pudiéramos propiciar un diálogo de cómo expandir la base de conocimiento de lo que es el riesgo social. Hablamos también de fortalecer la agenda contra la corrupción y el sistema de partidos políticos. Y les resumo brevemente lo que referimos con esto. Cuando tú tienes un sistema que el gobierno le da X monto a partidos políticos para que hagan su campaña y de repente hay rumores de que alguien aportó una cantidad extraordinaria para un partido, eso crea un desbalance y afecta la justa competencia en el sistema de partido político. Pero igual, si el compromiso con esto son obtener grandes contratos, entonces eso también crea un desbalance en el sistema de compras y contrataciones que tiene ramificaciones nacionales e internacionales. Esas son algunas recomendaciones. Bueno, la agenda de los partidos, eso en alguna medida, Soto, pasa por la aprobación de la ley de partidos que está en discusión, por la aprobación, una nueva aprobación del régimen electoral que prevenga, para prevenir el abuso de los recursos públicos, la irrupción de dinero lavado o desproporcionado, las campañas electorales interminables. Por ahí anda la recomendación. Correctamente. Y quiero agregar algo más. Los periodistas, porque hablamos de los políticos y hablamos de del sector económico. Los periodistas también deben explorar, conocer más lo que es riesgo social y sus implicaciones, porque ustedes tienen la santa responsabilidad de ser intermediario entre una población que no tiene cómo expresarse, sobre todo en países como los nuestros, ¿ok? Entonces, cuando ustedes entienden mejor cuál es realmente lo que lo está motivando, ustedes pueden ser mejores voceros de sus causas. Bueno, pero yo creo que... ¿Y han tenido alguna... Este documento ya está puesto públicamente a todo el que lo quiera revisar, ¿verdad? No, y se lo presentaron incluso al gobierno. ¿Ya se lo presentaron al gobierno ustedes? ¿A quién se lo presentaron? Nosotros distribuimos el informe a un grupo de individuos en el gobierno y en la sociedad civil. Aparentemente, la distribución se hizo de manera amplia, así que nosotros... A nosotros nos llegó desde la semana pasada. No queríamos hacerlo público porque no nos autorizaron, pero lo recibimos. Hace como 10 días que lo recibimos. Parece que cuando llegamos aquí que todo el mundo dijo que ya lo había recibido, así que eso para mí fue divertido. Si puedo agregar algo ahí. If I can add something here, this kind of study generally when it is una firma tal cosa son confidenciales y alguna gente me decían porque tenía todavía un confidencial decía abajo. Yo por ejemplo me limité aún así a aludir a algunas de sus conclusiones. Sí, porque generalmente este tipo de información se maneja con mucha discreción, eso no se hace público de esa manera, pero este caso, nuestro objetivo es diferente. Nosotros queremos crear conciencia de lo que es riesgo social y como es autofinanciado, pues podemos compartir públicamente y lo que queremos, como dice el verso central de esta nación, conoceréis la verdad. La verdad no es que temáis la verdad, al contrario. Me voy a permitir no solamente darle las gracias por su participación en el programa, a Jim Cisco, que es presidente, a Luis Soto, vicepresidente de Operación América Latina
de Enodo Global, y a Ramón Sedano, que nos ha hecho la función de intérprete. Señor, quiero también felicitarlos. Creo que estamos en presencia de una herramienta muy importante, y además que la presentación del estudio es muy oportuno, porque realmente estamos en una situación de riesgo social. Ustedes lo han hecho evidente y también ha formulado algunas propuestas de cómo enfrentarlo adecuadamente. Así que muchísimas gracias y felicitaciones. Muchas gracias.